Pero en realidad, ¿saben cuál es la historia detrás del término? Pero en realidad, ¿saben cuál es la historia detrás del término? Pero en realidad, ¿saben cuál es la historia detrás del término? Pero en realidad, ¿saben cuál es la historia detrás del término? Pero en realidad, ¿saben cuál es la historia detrás del término? Pero en realidad, ¿saben cuál es la historia detrás del término? Pero en realidad, ¿saben cuál es la historia detrás del término? Pero en realidad, ¿saben cuál es la historia detrás del término? Pero en realidad, ¿saben cuál es la historia detrás del término? Pero en realidad, ¿saben cuál es la historia detrás del término? Pero en realidad, ¿saben cuál es la historia detrás del término? Pero en realidad, ¿saben cuál es la historia detrás del término? Pero en realidad, ¿saben cuál es la historia detrás del término? Pero en realidad, ¿saben cuál es la historia detrás del término? Pero en realidad, ¿saben cuál es la historia detrás del término? Pero en realidad, ¿saben cuál es la historia detrás del término? Pero en realidad, ¿saben cuál es la historia detrás del término? Pero en realidad, ¿saben cuál es la historia detrás del término? Pero en realidad, ¿saben cuál es la historia detrás del término?